Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. No olviden suscribirse a nuestro canal y así poder tener las notificaciones de los videos que estamos subiendo cada día con los devocionales. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra, de poder abrir este libro tan precioso que nos has dejado, Señor. Permite que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar el consejo que nos traes en esta mañana, Señor, a ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas, Señor, escuchando estos consejos que tú nos traes cada día por medio de estos devocionales, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que han dispuesto su corazón al servicio tuyo, a traernos los devocionales cada mañana, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, guíalos en el estudio de tu palabra. Y también, Señor, en esta mañana guíame a mí, Señor, en poder llevar tu palabra, Señor. Que no sea mis pensamientos lo que yo creo, Señor, sino lo que tu palabra expresa allí, Señor. Te damos gracias por cada uno de los hermanos, por los que se conectarán en este momento, los que se conectarán posteriormente, Señor, que tú los bendigas, tú los animes, los fortalezcas, Señor, con este estudio en esta mañana, Señor, y que también dispongan su corazón a escuchar. Te damos gracias por todas las bendiciones entregadas hasta este momento, Señor, también por las peticiones de oración que podemos tener, Señor, tú las conoces, tú conoces nuestros corazones, Señor, y estamos agradecidos, Señor, porque has contestado muchas de nuestras súplicas. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago en el capítulo 1 y hoy nos vamos a detener en el versículo 12. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Quiero que me acompañen con la lectura de este versículo. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Volvámoslo a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y empezando este versículo encontramos una palabra muy interesante, la palabra bienaventurado. Y el título del devocional en esta mañana es un varón bienaventurado. Somos varones, bueno, no solamente varones, mujeres, jóvenes y niños bienaventurados. El significado de la palabra bienaventurado es alegre, gozoso, perseverante, victorioso. Entonces vemos todas estas cosas que nos muestran acerca del bienaventurado. Estamos gozosos, mis hermanos, estamos alegres, estamos siendo victoriosos. Aquí el versículo nos habla de soportar las tentaciones, de pasar las pruebas. O sea que podemos estar pasando por una prueba difícil, por una tentación difícil a la cual no le vemos salida. Debemos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños dispuestos a servirle al Señor. Si hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor nos da la salida, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que nos habla acerca de ser bienaventurados. Y esta palabra bienaventurado no solamente la encontramos aquí en el libro de Santiago, sino que también la encontramos en un versículo o en un capítulo muy conocido por nosotros, que lo hemos estudiado muchas veces, y es el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo. En Mateo encontramos las bienaventuranzas. Pero quiero que vayamos a este capítulo de Mateo, a tres versículos importantes que me parecen que dan con el clavo de lo que está hablando aquí Santiago a los judíos creyentes. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo 5, versículos 10 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Bienaventurados, gozosos, alegres, regocijados, los que padecen persecución. ¿Estaban pasando persecución estas personas? Claro que sí, estos judíos habían sido dispersos, habían sido sacados de su pueblo, de su tierra, por causa de la justicia, por causa del Señor Jesucristo. Ellos tenían que haber salido, también la historia nos muestra por qué ellos salieron de allí, pero también al ir allí tenían que estar sirviéndole al Señor, tenían que estar dándole la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia. En ese momento ellos estaban también teniendo persecución. Sabemos que los creyentes del primer siglo tenían esa persecución, los mataban, entonces estaban padeciendo estas cosas. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo.
porque de ellos es el reino de los cielos. Algo muy parecido con lo que veíamos en el versículo 12 de Santiago capítulo 1, ¿cierto? Dice que él iba a tener coronas de vida que el Señor les había prometido o que nos ha prometido a nosotros como creyentes. Mire lo que dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces dice bienaventurados. También creo y estoy seguro que estos hermanos judíos creyentes estaban pasando por vituperios y también estaban pasando persecución, estaban padeciendo persecución y toda clase de males estaban pasando ellos. Mire lo que nos dice el versículo 12, que es el significado de lo que veíamos de la palabra bienaventurado. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces lo que nos quiere decir ahí el Señor Jesucristo es que no importa lo que estemos pasando, no importa las persecuciones, los vituperios, debemos estar gozosos, alegrados, porque nuestras riquezas no están en este mundo, nuestras riquezas están en los cielos, están con el Señor Jesucristo, y sabemos que estamos esperando la venida de nuestro Señor, el cual va a venir por su iglesia. Vamos a ser arrebatados y vamos a estar con Él reinando y dándole la gloria y la honra a Él en todo tiempo. Entonces, viendo eso de bienaventurados, viendo que estas personas estaban pasando por persecución, por vituperios, Santiago los quiere animar, y no solamente los anima a ellos para que puedan resistir las pruebas, las tentaciones, sino que también nos anima a nosotros como creyentes. Estas palabras también van para nosotros, no solamente para el momento que estaban pasando ellos, sino también para nosotros. No sé si estamos pasando por una tentación o si estamos pasando por una prueba. Puede ser que lo estemos pasando o lo estemos padeciendo en este momento. Pero como nos decía el Señor Jesucristo, no debemos estar mirando las cosas de este mundo. A veces cuando estamos pasando por pruebas o por tentaciones, miramos lo que nosotros podemos hacer, lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo hacer, lo que está al alcance de mi mano. Pero nunca vamos al Señor. Muchas veces nos olvidamos de las promesas que el Señor ha hecho a su iglesia, le ha hecho a los creyentes. Y aquí Santiago les está diciendo, bienaventurado, alegrado, gozoso, el varón que soporta la tentación. Eso tan interesante, mis hermanos. Si nosotros somos capaces de soportar la tentación, si somos capaces, y hablo específicamente a los varones, porque obviamente nosotros somos tentados fuertemente por Satanás. Somos tentados de una forma muy dura y muy vehemente por medio de nuestros ojos. Entonces debemos estar aferrados ¿a quién? ¿A lo que nosotros podemos hacer o lo que Dios ha hecho por nosotros? A lo que ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Entregar a su Hijo. Entregar a su Hijo para salvarnos. Esa es la prenda de garantía que nosotros tenemos para poder soportar esas tentaciones. Ahora, mire lo que nos dice después del punto y coma. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, entonces ahora nos dice que no solamente era la tentación que venía. Ahora, estos hermanos, estos judíos creyentes podían estar siendo tentados en su fe. Y eso también lo estamos viendo en este capítulo. Podían estar siendo atacados por la fe, por lo que creían, por la confianza que tenían en Cristo. Muchos, me imagino, que les estaban diciendo, mire, por causa de Cristo, mira tú cómo estás de mal. Mira, por causa de ese Cristo al cual tú sigues, mire cómo están. Tuvieron que salir de su país, tuvieron que venir acá, tienen que pasar necesidades, hambre. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está esa persona, ese Dios en el cual ustedes confían? Y mire que aquí Santiago le está diciendo, es bienaventurado, alegraos, gozaos. Mire lo que decía el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es para las personas que soportan, que aguantan, que han entregado su vida total a Él. Ese es el reino de los cielos, para ese tipo de personas, para los que han creído, para los que han soportado la tentación, es el reino de los cielos. Entonces estos hombres estaban siendo tentados en su fe, que dejaran el cristianismo, que dejaran de ser creyentes, que negaran a Cristo como su Salvador. Pero aquí Santiago los está animando y también nos anima a nosotros, porque nosotros, aunque no estamos en ese tiempo, en este tiempo también hemos sido atacados en nuestra fe. Un ejemplo de eso es cuando llegó la pandemia. Muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas, tuvimos que volver a nuestras casas, pero ¿se apagó la iglesia? No, la iglesia siguió, los creyentes siguieron, tuvimos estos medios
como el YouTube, como Facebook, como Zoom, y pudimos reunirnos virtualmente y tener comunión, que no podríamos decir que sea la comunión que Dios desea, pero tuvimos comunión, tuvimos los servicios, y muchos quisieron que nosotros dejáramos nuestra fe a un lado, que no la siguiéramos, que dijéramos o que renegáramos más bien de nuestro Dios. Pero el Señor es poderoso, es fuerte, es un Dios que supera cualquier prueba y cualquier tentación si estamos en Él. Y mire lo que sigue diciendo: porque cuando haya resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando tú soportas la tentación, cuando nosotros más bien soportamos la tentación, soportamos la prueba que estemos pasando. Veíamos lo que estaban pasando estos judíos, ¿no? Creyentes. Estaban fuera de su país, algunos con necesidades económicas, otros con necesidades espirituales, no sé, también necesidades de salud físicas. Pero lo que le dice ahí Santiago es: hay que soportar, hay que estar gozados en el Señor de que podemos soportar estas pruebas y estas tentaciones. Miremos lo que nos dice el libro de Corintios, la carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de eso. Nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es la tentación humana la que viene a nosotros, sino sabemos quién es el padre de la tentación, sabemos quién es el que nos tienta, y es el diablo. Y eso lo podemos también ver más adelante en el libro de Santiago. Sigue diciendo, mire lo que nos dice el versículo 13. Pero fiel es Dios. ¿Quién es más fiel? ¿El hombre? ¿Somos más fieles nosotros? No, el más fiel es Dios. Mire lo que nos dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea que el Señor no nos dejará ser más tentados de lo que nosotros podemos resistir. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor sabe hasta qué punto podemos llegar, y el Señor no permitirá que pasemos de ese punto. Lo que debemos estar haciendo nosotros es confiando en Él, creyendo en Él. Por eso el apóstol Pablo dice: pero fiel es Dios. Dios es fiel, aunque nosotros muchas veces somos infieles con el Señor. Entonces dice: pero Dios es fiel. Sigue diciendo: sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Mire, el Señor no nos deja solos, mis hermanos. El Señor no nos deja solos. A veces pensamos que la prueba es más grande que Dios, y no es así. Y aquí les está también enseñando Santiago, diciéndoles: mire, la tentación no es más grande, ni la prueba es más grande que el Dios en el cual ustedes creen. Pueden venir ataques de toda índole, pero si mi confianza y mi fe están siendo atacadas, el Señor nos dará la salida, como decían en 1 Corintios 10:13. El Señor nos dará la salida. Él no nos dejará, perdón por lo que voy a decir, no nos dejará morir, podríamos decirlo de esa forma. No, el Señor nos dará la salida. El Señor nos permitirá que podamos soportarla y podamos salir victoriosos. Como les decía, esa palabra bienaventurado también es victorioso. Entonces, miren lo que les pasa y miren la promesa que Santiago le da aquí a los hermanos, que también es una promesa de nosotros, que es para nosotros también. Mire lo que dice: y recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida es la vida eterna. Esa corona de vida que Dios nos dio es por medio de su Hijo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces, por más pruebas que sea, por más tentación que sea, debemos recordar que el Señor murió por nuestros pecados, que el Señor derramó su sangre para perdonarnos, para limpiarnos del pecado, y que asimismo, fuera de que nos perdonó, nos da algo hermoso, que es la vida eterna, ese galardón, ese regalo no merecido, que era su salvación, y que eso nos hace tener vida eterna. Si hoy morimos, mis hermanos, y estoy seguro, y completamente de los que me están siguiendo en este momento, que si morimos hoy, vamos a estar en la eternidad con el Señor Jesucristo. Espero que así sea, mis hermanos, y que en este tiempo, en este momento que estamos en este devocional, podamos decir: amén, hermano. Somos hijos de Dios, hemos creído en Cristo y tenemos vida eterna. Y si es así, mis hermanos, si ese es nuestro sentir, no importa las pruebas, no importa las tentaciones, debemos soportarlas,
debemos gozarnos en ellas en el sentido de darle la gloria y la honra a Dios y esperar en Él y tener paciencia, porque muchas veces nos falta eso, tener paciencia. A veces queremos que las cosas salgan rápido, pero sabemos que los tiempos del Señor no son los mismos tiempos de nosotros y que debemos ser reposados y esperar que el Señor actúe en nuestras vidas. Entonces, si tú estás pasando por una prueba, si estás pasando por una tentación difícil, si no eres un hombre o una mujer o un joven o un niño bienaventurado, que no está gozoso, que no está alegre, que tiene muchísimos problemas en su vida, que no sabe o no tiene paz en su corazón, déjame decirte que hoy es el día de que recibas a Cristo en tu corazón, de que puedas entregarle tu vida a Cristo, que te arrepientas de tu pecado, que te apartes de él, que reconozcas que el único Salvador en este mundo es Cristo Jesús. Y así, cuando hayas tomado esa decisión de fe, el Señor te va a equipar, te va a guiar, te va a dar su Espíritu Santo para que tú puedas soportar cualquier tentación y cualquier prueba que tengas. Y no solamente eso, te va a dar coronas de vida y te va a dar la vida eterna. Entonces, si hoy estás en esa condición, permite que Cristo entre a tu corazón y que sea Él el único Dios en tu vida. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos decir que somos bienaventurados en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, Señor. Sabemos, Señor, que si somos tentados, si estamos en prueba, tú nos darás la salida, Señor. Tú eres un Dios fiel y has sido fiel con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que los que estamos hoy aquí en este video devocional, estamos aquí gracias a ti, Señor, porque tú enviaste a un misionero, enviaste a un creyente para que predicara el Evangelio a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada una de esas personas que tú utilizaste, Señor, para que nosotros pudiéramos conocer de ti, Señor, y agradecidos porque ellos cumplieron la gran promesa que tú habías dado de llevar el Evangelio a todas las naciones y pueblos. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.